Vamos a empezar entonces. Estamos con Dionisio Fleitas Lekowski, un colega del Paraguay, de la ciudad vecina de Posadas, Encarnación. Lo voy a presentar y le voy a plantear las preguntas que inicialmente dieron origen a este intercambio, y a partir de aquí el profesor va a hacer una presentación en respuesta a estas preguntas. Entonces, bueno, Dionisio Fleitas Lekowski es doctor en educación por la Universidad Nacional de Itapúa. También tiene una carrera muy larga en estudios de la lengua guaraní y también en estudios del bilingüismo castellano-guaraní. Es también magíster en lengua y cultura guaraní y magíster en ciencias del lenguaje y la literatura. También es académico de la lengua guaraní del Paraguay, de la Academia de Lengua Guaraní del Paraguay, miembro de la Comisión Nacional de Bilingüismo del Ministerio de Educación y Ciencias, y es miembro titular del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní de la Universidad Nacional de Itapúa. También es profesor adjunto en esta universidad y dirige y asesora y evalúa tesis de grado y de posgrado en diversas temáticas vinculadas con el aspecto educativo y con la lengua guaraní. Entonces, con esta impresionante carrera, le damos otra vez la bienvenida a Dionisio. Gracias por haber aceptado esta charla. Y pensé que él era la persona más indicada para responder concretamente a los modelos de educación intercultural bilingüe vigentes en el Paraguay actualmente, país con una experiencia ya larga, ¿no?, en el bilingüismo en la escuela, de por lo menos 4 décadas, o 3 claramente. Y entonces me gustaría, Dionisio, en principio, que nos presentes en líneas generales, ¿no?, la situación sociolingüística del Paraguay, para los que no están familiarizados con el tema. Y luego me gustaría que nos hablaras de lo que en tus palabras son, bueno, los modelos de enseñanza intercultural bilingüe que vos categorizás en 2 clases, ¿no? Un modelo de transición, ¿no?, que vos en tus estudios denominás del guaraní al español, o vos lo vas a precisar en este momento. Y por otro lado, los modelos de mantenimiento, ¿no?, del bilingüismo. Entonces, modelos de transición, modelos de mantenimiento, sería una de las preguntas que hasta más categoría. Y por otro lado, me gustaría que describas lo que vos llamás el modelo bilingüe intercultural. Entonces, un tercer modelo. Te dejo entonces con el uso de la palabra. Dionisio. Ahuillé, Leonardo. Ahuillé es gracias. Y para mí también es un placer poder compartir con ustedes y por sobre todas las cosas compartir con ustedes la situación de la educación bilingüe y de paso también la lengua guaraní en nuestro país, cómo se da, cómo se dio y ese proceso de educación bilingüe. Así que atendiendo la temática que hemos trabajado con los compañeros y también las preguntas o los puntos que está tocando Leonardo, entonces voy a hacer una presentación. Voy a tratar de avanzar y dejar después el espacio para poder, bueno, compartir también algunas ideas de los compañeros o algunas preguntas o sugerencias que ustedes vayan diciendo.
Voy a presentar, ¿ven? Sí, Bueno, cualquier situación anormal, digamos, me avisan, por favor, porque casi pierdo al presentar ya pierdo prácticamente bueno, ahora a Leonardo le sigo viendo, por suerte. Bueno, de este tema, como bien presentó Leonardo, la educación bilingüe guaraní-castellana en el Paraguay de un modelo de transición a un modelo de mantenimiento. Y son los tres ejes o puntos que vamos a estar describiendo la realidad lingüística y sociolingüística del Paraguay, el programa bilingüe de transición y el programa bilingüe de mantenimiento y el Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. Porque esto va de alguna manera con un proceso, ¿verdad? De un programa de bilingüe de mantenimiento. Actualmente ya estamos hablando de un programa de educación intercultural bilingüe. Y un poco ir describiendo la realidad de cada programa. En cuanto a la situación lingüística, sociolingüística, el uso de las lenguas, estos son resultados de diferentes censos que se fueron haciendo desde el año 1950. Después, cada 10 años esto se va realizando. 1962, 1982 y 1992 y después 2002. No pongo acá 2012 porque en el censo del año 2012 hubo muchos inconvenientes. Los resultados no fueron muy, digamos, muy eficientes, muy confiables. Entonces, prácticamente ese censo quedó ahí a mitad de camino. Y acá nada más quiero mostrarle un poco y quiero que ustedes observen también la situación de cómo la gente se expresó en ese momento, de la lengua que utiliza cotidianamente para comunicarse. Debemos aclarar de que acá no se aplica ni un test de competencia lingüística, solamente se limita a la respuesta que da la gente. Por lo tanto, eso puede tener también cierta variación. Entonces, el bilingüismo, digamos, de gente que responde, que hablan, que utilizan diariamente en la cotidianeidad guaraní y castellano, siempre se mantuvo hasta el año 2002 en un promedio del 50%. Hay cierta variación, pero muy poco. Y el guaraní, casi la misma situación, siempre está ahí por los 30, 40%, aunque en el 2002 bajó bastante, quedó en 28%. Y el castellano siempre, de alguna manera, se mantuvo en ese porcentaje de un dígito. O sea que el paraguayo en sí, la población paraguaya nunca se declaró castellano hablante. Por eso en Paraguay hablamos mucho de que un 80%, 85% hablan guaraní. ¿Por qué? Porque sumado el bilingüismo guaraní-castellano más solamente guaraní, prácticamente llegamos a ese porcentaje. Y esta es una realidad. El castellano siempre tuvo bajo porcentaje. Es decir, ante la pregunta de en qué lenguas hablas, la gente respondía más guaraní, castellano o solamente guaraní. Yo le decía un poco de que incluso se cree de que mucha gente por una cuestión de estatus, de no decir que solamente maneja guaraní, también a veces dice yo hablo guaraní y después dice también hablo en castellano. A pesar de que a lo mejor su comunicación solamente se da en guaraní, pero suele también suceder eso. Después del 2002, tengo algunos datos que van sacando la encuesta permanente de hogares continua, en el caso del año 2020. Acá notamos de que el guaraní de alguna manera de ese 28 que teníamos, 38 creo que teníamos, no 28, en el 2002, acá en este censo aparece 35% guaraní y el bilingüismo 34%. Y sube muchísimo el castellano. Castellano va al 28%, es decir, de ese un dígito que teníamos para el castellano, acá pasamos prácticamente al 28%. Y acá le voy a recordar nada más de que el censo que de alguna manera que la fundamentación para la aplicación de la educación bilingüe del año 1994 en Paraguay se basó en el censo del año 1992, porque nosotros justamente en el año 1992 tuvimos un cambio en la Constitución Nacional, porque en 1989 cae la dictadura, entonces en ese proceso democrático se cambia la Constitución y el castellano
ya era lengua oficial, pero ahí el guaraní se oficializa también junto al castellano en la Constitución Nacional del año 1992 y ahí comienza una reforma educativa, un proceso de reforma educativa que se inicia en el año 1994. Y esa reforma educativa, como una base sociolingüística, como una fundamentación sociolingüística, tomó los datos del año 1992. Y acá observamos que el castellano subió bastante. Eso fue en el año, dice, los idiomas hablados con mayor frecuencia, siempre en el hogar, no se aplica test de competencia lingüística por la población de 5 y más años de edad en Paraguay. Entonces acá vemos un poco cómo el guaraní de alguna manera baja el bilingüismo también y sube muchísimo el castellano. Prácticamente esa misma situación se puede ver en el resultado del año 2021, donde también tenemos los idiomas hablados con mayor frecuencia en el hogar por la población de 5 y más años de edad. La misma institución hace esta tarea. Entonces el guaraní incluso aparece menos acá, el 33%, castellano guaraní bilingüe 34,7%, el castellano sube otra vez de vuelta un poquito, que es el 29%. Entonces, de alguna manera esa es la preocupación que tenemos quienes trabajamos en esta área. ¿Por qué? Porque de alguna manera el monolingüismo guaraní perdió cierto espacio. Y podemos entrar a discutir digamos, a debatir el porqué de esa pérdida del monolingüismo guaraní y el fortalecimiento del monolingüismo castellano. Y incluso el bilingüismo va bajando y sube muchísimo el monolingüismo castellano. Ahora estamos en un proceso de vuelta del censo en este año 2022. Creo que en noviembre se va a hacer el censo y ahí vamos a ver, porque si se toma toda la población, porque en ese caso se tomaría toda la población, vamos a ver qué resultado tenemos en el área del uso de las lenguas. Y acá quiero mencionar, como le decía, siempre tratamos de enfatizar, yo soy una persona que me preparé para ambas lenguas, pero siempre trabajo con más fuerza lo que es la parte del guaraní. Entonces, esa es digamos, como una causa que tengo personalmente y profesionalmente y con otros compañeros. Siempre fortalecemos el bilingüismo, pero dentro de ese bilingüismo siempre nos identificamos más por la lengua guaraní. Y quiero mencionar nada más esto del itinerario de la lengua guaraní, de que el guaraní pasó por estos procesos. Entonces, de alguna manera es una lengua que tiene su historia, que tiene su vitalidad, es una lengua estandarizada, entonces tiene mucha ventaja en ese sentido el guaraní y tal vez lo que tenemos que ir mejorando es su uso en el ámbito formal. El guaraní comienza con la poesía desde 1870 más o menos empieza a surgir la poesía en guaraní. Sabemos que es una lengua originalmente ágrafa que a través de los jesuitas y franciscanos fueron tomando forma escrita. Y entonces ahí se empieza a producir la poesía, digamos, por los paraguayos propiamente dicho. Y poesía en guaraní, siempre un poco tratando de calcar lo que es el castellano, porque más adelante eso se fue liberando más. Después también tenemos la narrativa en cuanto a cuentos, por ejemplo, fábula, todo ese tipo de textos tenemos muchísimo en guaraní. En novela también, la producción de novela en guaraní ha mejorado bastante en estos últimos tiempos. En el año 1981 se publicó la primera novela y después pasó un buen tiempo, pero actualmente tenemos 6 novelas publicadas en guaraní en forma escrita y a las cuales uno puede tener acceso sin ningún inconveniente. También tenemos teatros durante la época de las guerras o en otro contexto, tenemos mucho teatro en guaraní y también se llegó al ensayo. O sea que en ese sentido la forma escrita en guaraní está bastante fortalecida. Tal vez tenemos que ir avanzando un poquito más, como digo, en el ámbito formal, porque en el ámbito literario estamos por buen camino y está bien fortalecido el idioma guaraní en ese sentido. Ahora vamos a entrar en el tema de los programas. Acá 3 puntos voy a tocar. El programa de transición,
El programa de transición es el programa anterior a la reforma educativa, anterior al año 1994, que se estaba utilizando en la época de la dictadura. Y en este caso la transición se relaciona con la sustracción. ¿Por qué? Porque lo que se busca o lo que se buscaba en este programa de transición, porque también el programa se declaraba programa bilingüe, pero de transición, era sustraer principalmente la lengua guaraní, porque ahí, como ustedes vieron en los diferentes censos, hay una población mayoritaria guaraní hablante, entonces lo que se busca es de alguna manera cambiar esa lengua materna por la segunda lengua, que es el castellano. Y el mantenimiento es un programa más aditivo. ¿Por qué? Porque además de respetar la lengua materna del educando, entonces se busca adquirir o adherir una segunda lengua. Y finalmente, describir también brevemente lo que es la interculturalidad, que acá sí ya se habla de un proceso más, digamos, más profundo, de un proceso más inclusivo, donde ya se habla de una interacción. Y esto se da un poco también porque nosotros en Paraguay, en nuestra constitución nos declara un país bilingüe. Es decir, dice claramente el Paraguay es un país bilingüe. Y cuando hablamos de un país bilingüe nos referimos al castellano y al guaraní. Pero también dice pluricultural. Es decir, el Paraguay es un país bilingüe y pluricultural. Y por eso incluso a veces hay gente que critica, que dice, ¿por qué vamos a declararnos solamente bilingüe cuando también existen otras lenguas de minoría étnica? Entonces, pero aclara que somos plurilingües. Y en ese contexto lo que se trabajó y atendiendo también la tendencia actual, se habla mucho de la interculturalidad. Y esto de alguna manera ya le estaba comentando. ¿Cómo se daba la transición? No se considera la lengua materna en el proceso educativo, nada. Y si se considera, solamente se considera para ese cambio de una lengua a otra. Nada más que para eso. Entonces, de ninguna manera es importante la lengua materna. Entonces, la tendencia es el monolingüismo castellano, la castellanización de los hablantes guaraní. O sea que el guaraní hablante prácticamente nunca tuvo oportunidad de ser alfabetizado en su lengua materna. Tampoco acceso a informaciones en su lengua, a pesar de utilizar, a pesar de que vimos en los diferentes resultados que hay una población importante o mayoritaria guaraní hablante. Sin embargo, como dicen algunos especialistas, estudiosos, el guaraní, a pesar de ser una lengua mayoritaria, siempre fue una lengua minorizada. Entonces, lo que se busca con este programa es el cambio de una lengua por otra. Y entonces cambiar el guaraní por el castellano. ¿Qué hacía este programa? O sea, que la consecuencia del programa de transición. Bajo rendimiento académico. Uno no puede rendir en una lengua que no conoce. Entonces, mucha gente sufrió esta situación. Algunos que éramos un poquito más fortalecidos y nos animamos más, salíamos de ese proceso, digamos, vivo y continuamos. Pero hubo también mucha deserción escolar. ¿Por qué? Porque al no haber rendimiento académico, el alumno, el estudiante, al no tener no alcanzar el objetivo educativo, muchas veces se retiraban de la escuela. Llegaban al segundo grado, al tercer grado, algunos hasta cuarto, y ya no se iba a la escuela. Entonces, ¿por qué? Porque no aprendía y había mucho problema de comunicación entre el docente y los estudiantes. Quienes nos animamos más y no dejamos de estudiar, pudimos sobresalir porque yo soy también guaraní hablante. Yo fui sometido a este programa de transición siendo guaraní hablante. Entonces, prácticamente terminamos nuestro estudio sin tener esa interacción con el docente ni con los compañeros. ¿Por qué? Porque la lengua nos limitaba. Porque era prohibido en esos tiempos hablar en guaraní en el contexto escolar y principalmente dentro de la sala de clase, porque fuera de eso ya nadie tenía control. Y esto también que produjo y hasta ahora seguimos sufriendo esa consecuencia, el analfabetismo funcional. O sea que mucha gente que de repente sabe leer y escribir en castellano, pero no es capaz de manifestar ideas, expresiones, ni defender, ni argumentar en esa lengua.
Entonces se da esa situación de que muchas veces decimos, piensa en guaraní y entonces le cuesta expresarse en castellano. ¿Por qué? Porque no fue respetado en su lengua materna en los inicios del proceso escolar y mucho menos posterior a eso. Después está el programa bilingüe de mantenimiento. Acá sí es diferente, respeto a la lengua materna en los inicios del proceso escolar, y no solamente en los inicios, se mantiene la lengua materna a lo largo del proceso educativo. Es decir, la lengua materna debería estar siempre presente. Y también digo debería porque tampoco no estamos cumpliendo a cabalidad con esta realidad. Tenemos mucho inconveniente, principalmente para la gente en guaraní hablante, que no podemos negar eso, de que muchas veces los niños guaraní hablantes se siguen sometiendo al proceso de enseñanza, de alfabetización en la lengua castellana, a pesar de no ser su lengua materna, por diferentes motivos. Y esto implica también aprendizaje gradual de la segunda lengua. Esto es incluso constitucional en Paraguay. ¿Por qué? Porque el artículo 77 de la Constitución Nacional dice de que los niños deben ser enseñados en su lengua materna en los inicios del proceso escolar y adquirir una segunda lengua con la metodología propia, ¿verdad? De la segunda lengua. Y acá incluso se habla de una tercera lengua, ¿verdad? Pero en ese momento se habló solamente, actualmente hablamos de una tercera lengua, pero en la Constitución, por ejemplo, en el artículo 77 habla claramente, y todas las leyes posteriores habla de esa misma situación, de que el niño debe ser alfabetizado en su lengua materna y aprender una segunda lengua en forma gradual. Entonces, acá por sobre todas las cosas, lo que se buscó con este programa y con la Constitución es el respeto hacia los niños guaraní hablantes y también los niños de la minoría étnica. ¿Por qué? Porque los grupos indígenas, por ejemplo, que tenemos también bastante en Paraguay, tienen que ser respetados también en su cultura y deben ser enseñados en la lengua propia de cada grupo étnico. Y la educación bilingüe de mantenimiento entonces se define como un proceso planificado de enseñanza en dos lenguas. ¿Y qué implica ese proceso planificado de enseñanza en dos lenguas? Implica, por un lado, la enseñanza de las lenguas, es decir, la reflexión metalingüística, la enseñanza del castellano, como estructura, como norma, y la enseñanza del guaraní también. Entonces, guaraní, enseñar como guaraní, castellano como castellano. Y también este programa en Paraguay propone la utilización de ambas lenguas como función didáctica, es decir, como herramienta didáctica, la enseñanza en lenguas. ¿Por qué eso? Porque para fortalecer principalmente el guaraní, porque el castellano siempre fue utilizado como lengua enseñada y como lengua de enseñanza. Sin embargo, el guaraní apenas se utilizaba como lengua enseñada y nada como lengua de enseñanza en su función didáctica. Y este programa propone la utilización de ambas lenguas en las dos funciones, tanto como enseñanza de lenguas y como enseñanza en lenguas. Y acá seguimos teniendo problemas con la lengua guaraní. El guaraní se enseña en su reflexión metalingüística, se trabaja la lengua enseñada, pero no tanto así la lengua de enseñanza. Esa también es otra realidad que tenemos que ir superando de a poco. Y finalmente llegamos al Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, que es un plan justamente propuesto por la Comisión Nacional de Bilingüismo, que siguió un proceso del año 2015, 2016 y 2017, y ahí se plantea un programa de educación bilingüe intercultural, o sea que intercultural bilingüe. Y esa es la propuesta y este es lo que actualmente también el Ministerio de Educación y Ciencia tiene en cuenta. Es decir, a esa palabra mantenimiento, agregar también la palabra interculturalidad. ¿Y cuáles son los propósitos? En esta educación bilingüe intercultural se deberá promover, dice, un encuentro entre diferentes colectivos humanos. ¿Por qué? Porque, como dije, nosotros conformamos diferentes colectivos humanos, no solamente hablamos guaraní, castellano, hay otras lenguas, principalmente tenemos 19 lenguas indígenas que también tenemos que atender. Entonces, donde haya un intercambio en pie de igualdad, tratando de convivir la especificidad de cada uno. Es decir,
estar socializado todo, pero dentro de eso también tenemos cada uno nuestra identidad, digamos, al tiempo que busca el enriquecimiento mutuo, consolidando la democracia y viabilizando así la construcción de un Estado pluralista, donde la diversidad se convierte en recurso fundamental de desarrollo. Ese es el propósito de este Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. Y como principios, fines y objetivos del PNEIB, se tiene que fortalecer la interculturalidad y el plurilingüismo de la sociedad paraguaya. Entonces acá va más allá de solamente del bilingüismo, sino tener en cuenta también el plurilingüismo, afianzar la identidad cultural y la organización de los pueblos indígenas, y contribuir a través del desarrollo de la educación intercultural bilingüe a la búsqueda de mejores condiciones de la calidad de vida de las personas y las comunidades. ¿Por qué? Porque muchas veces en busca de esa calidad de vida, las personas pierden su identidad, su propia cultura, pierden su lengua. Impresionante cómo los grupos, la minoría étnica va perdiendo su propia cultura. ¿Por qué? Porque buscan una mejor calidad de vida, entonces aprenden el castellano, aprenden el guaraní paraguayo y dejan su propia lengua, porque el guaraní que nosotros hablamos es un poco diferente o tiene mucha diferencia con los guaraní que hablan los grupos de la familia lingüística guaraní, porque también tenemos otros grupos que no hablan guaraní, que no corresponde a la familia lingüística del guaraní. Tiene eje estratégico. En estos ejes estratégicos se considera la educación inicial y la educación escolar básica, se considera la educación media, se considera la educación superior con énfasis en los institutos superiores y en los institutos de formación docente. ¿Por qué? Porque los institutos de educación superior en el Paraguay son los que forman a los futuros docentes. Y por eso enfatiza eso, y también ver un poco la situación de la Universidad Nacional, de las universidades, pero por sobre todas las cosas los institutos. ¿Por qué? Porque son los que forman los profesionales que terminan enseñando en la escuela, principalmente los institutos de formación docente, porque hay una relación, digamos, una vinculación entre los institutos de educación superior y el Ministerio de Educación y Ciencia. Sino hay una autonomía de ellos para formar docentes, sino tiene que trabajar siempre en forma conjunta con el Ministerio de Educación y Ciencia. Sin embargo, las universidades están en una situación diferente. También la educación permanente y la educación indígena, que la educación indígena siempre tiene un trato especial. ¿Por qué? Porque ellos tienen su propio manejo, entonces tienen conformado, digamos, un equipo, un departamento de currículum donde ellos van mirando y van organizándose de acuerdo a su realidad, que están reconocidos por las propias leyes y trabaja también en forma conjunta con el Ministerio de Educación y Ciencia. Y dentro de estos componentes, dentro de estos ejes hay componentes estratégicos. Se trabaja en cada uno de los ejes, se trabaja la metodología, se trabaja el conocimiento de lenguas, se trabaja la formación docente, se trabaja los materiales educativos y no podemos dejar de lado la sensibilización e información. Ese es un aspecto que siempre tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque hay todavía una actitud de repente de rechazo, una actitud negativa hacia el bilingüismo, hacia el plurilingüismo, del por qué se enseña esta lengua, por qué no aprendemos otra lengua. Entonces, también dentro de esos ejes, de cada uno de los ejes se considera estos componentes estratégicos. A veces discutimos y decimos con los compañeros que incluso la sensibilización y la información debería ir primero. ¿Por qué? Porque si no nos sensibilizamos, si no tenemos información suficiente, muchas veces nos cuesta entender ese proceso de bilingüismo, y nosotros estamos todavía en ese proceso. Hay mucha gente que se pregunta todavía por qué el bilingüismo, por qué el guaraní, por qué considerar las otras lenguas, por qué no solamente castellano. Bueno, esto es básicamente lo que preparé para compartir con ustedes, un poco rápido tal vez, pero espero que hayan entendido, y me quedo abierto a alguna pregunta más que ustedes puedan ir haciendo. Así que, Aguillé, gracias por el momento. Gracias a vos, Dionisio. Excelente.